Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestra última clase pues ya la octava clase de esta materia de macroeconomía de bloque 2. El día de hoy veremos prácticamente un resumen de todo lo que hemos estado platicando en este bloque sobre macroeconomía. Y pues bueno, espero que esto les sirva para poder reforzar pues todo este contexto de lo que hemos estado platicando de los diferentes temas en estas pues ya 7 semanas anteriores y que el día de hoy pues veremos ya a detalle todo esto que de alguna manera tiene un impacto eh, pues en temas económicos y que al final pues no importa nuestra formación, lo hemos platicado anteriormente, siempre es relevante tener contexto de cómo funciona la economía, ¿sí? ¿Qué impactos trae para las empresas, para las familias, eh, ciertas decisiones que se toman, ¿no? Por parte de los gobiernos en cada país, las instancias que son parte de este factor, ¿no? Económico, y ustedes como administradores de empresa, pues también el cómo tomar decisiones a través de la situación que se viva económicamente hablando en un país, porque les va a afectar su producción, tanto sus ingresos también, y pues bueno, la permanencia en algunos casos del poder seguir operando cada una de sus empresas. Pero bueno, sin más, vamos a empezar entonces, porque pues fue un largo recorrido el que hicimos durante todo este bloque y pues llegamos al final en donde veremos entonces pues cada uno de estos resúmenes, ¿no? De los temas que estuvimos revisando y que, bueno, pues de aquí podemos entonces revisar cada uno de ellos. Voy a compartir la pantalla, ¿ok? Y bien, pondré mi apuntador también para ir siguiendo todo el detalle de cada uno de los temas, que en verdad son temas muy interesantes. Espero les hayan gustado mucho el cómo se explicaron durante las clases grabadas y las sesiones en vivo, pero también el cómo a partir de entender el qué y el para qué de estos temas, hoy te hagan sentido en tu formación como administrador de empresas. Empezamos primero por entender el tema del dinero. ¿Cuáles son las funciones del dinero? ¿Ok? Sabemos que algo clave cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de economía, siempre viene a nuestras mentes dinero, ¿sale? Pero, bueno, ¿qué es el dinero o qué representa el dinero en este caso? Tiene ciertas funciones. Número uno, es una unidad de cuenta y patrón de precios. Es una unidad de cuenta que simplifica la fijación del precio de los bienes y servicios, porque recordemos, cuando platicamos de este tema, un poquito de la historia del dinero es que, pues, nuestros antepasados hacían los trueques, ¿no? Los famosos trueques, en donde podías cambiar una cosa por otra. Pero, pues, ya con la llegada del dinero, podríamos ahora sí definir específicamente una unidad específica de cuánto vale cada cosa. Porque antes, pues, cómo saber, ¿no? Si cuántas pieles corresponderían a cierta cantidad de frutos, por ejemplo, ¿no? U otro artículo que quisiéramos intercambiar en el trueque. Y con esto, pues podemos ya fácilmente poner una unidad de medida y por lo tanto fijar precios, ¿sale? ¿Cuál es el valor que va a tener el bien o el servicio? Otra función del dinero es que es un medio de intercambio, en donde pues básicamente el dinero, a diferencia de otros activos, es un medio de intercambio aceptado por todo el mundo. Es decir, tú puedes acudir a cualquier tienda, por ejemplo, ¿sale? Y vas a ver diferentes artículos. Y entonces el dinero que manejamos, las monedas, los billetes, y que en cada país tienen sus propios dineros, su propio tipo de moneda, pues bueno, es aceptado en cualquier establecimiento, ¿sale? Que tiene en este caso el valor y es un sustento que vamos a ver más adelante, ¿no? A través de los bancos centrales de cada país. Número tres, tiene otra función que es un medio de pago y sirve para cancelar o liquidar deudas, por lo que hablamos en un claro medio de pago, en donde, pues, a lo mejor y lo que yo requiero es un crédito también, porque es otro tema de los que vimos o podemos ver aquí, van incluidos donde existe el dinero y que pues bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es a cancelar una deuda al dar este dinero. Si compro un coche, ¿no? Que me cuesta 200,000 pesos, pues cuando junte esa cantidad de dinero, ¿no? Por eso es una unidad de medida,
puedo juntar esa cantidad de decir, ah, ok, si ya tenemos una fijación de un precio a ese bien que es un carro, son 200,000 pesos y ya sé cuántos pesos tengo que juntar, ¿sí? En las diferentes denominaciones, ¿no? Billetes, monedas, etcétera, ¿sale? Hoy en día que también ya existe, eh, pues también pagos, ¿no? Dinero electrónico, pues también lo pueden aceptar. Pues bueno, así puedo liquidar ese total de deuda si yo cubro los 200,000 pesos que vale mi carro, por ejemplo, ¿no? También tiene otra función que es un depósito o reserva de valor. En su función de depósito o reserva de valor es utilizado para guardar poder adquisitivo o capacidad de compra a lo largo del tiempo. Aquí importante, ¿no? Lo hemos platicado también anteriormente. Va a influir también el tema de la inflación porque año con año ya no vale lo mismo tu dinero, ¿no? Tus pesos que tienes ahorita al siguiente año, ¿no? Y no es porque el dinero en sí pierda el valor, sino que hay una inflación que es el alza de precios. Entonces, si las cosas cuestan más caras, pues te va a alcanzar para menos. Pero algo sí importante que tiene dinero es que lo podemos seguir utilizando, no importa el paso del tiempo, ¿sale? Ok, aquí cuando sucede en este caso estos temas de, pues, que hay una inflación año con año, se busca otro concepto que vimos, el tema de valor refugio, ¿no? En donde podemos invertir nuestro dinero para que a lo largo del tiempo mantenga su valor. Me van a dar una ganancia, una tasa de interés, y ese interés pues va a hacer que mi dinero siga teniendo el mismo valor o el poder adquisitivo que tengo ahorita, ¿sale? Ok, otro de los temas que vimos es el sistema financiero mexicano, ya hablando específicamente de nuestro país. Dentro del sistema financiero mexicano, pues existen un conjunto de instituciones, o más bien lo componen, un conjunto de instituciones, mercados y regulaciones que facilitan aquí lo importante, el poder mover el recurso financiero entre la gente que ahorra, porque recordemos nuevamente desde el primer bloque cuando platicábamos de macroeconomía sobre el modelo económico de John Maynard Keynes, cómo lo planteaba él y lo que nos explicaba que a través de nuestro trabajo tenemos un ingreso, ese ingreso en teoría nos debe de alcanzar para todo lo que necesitamos siempre, ¿sí? Alimento, vestido, escuela, etcétera. Pero además deberíamos tener una parte proporcional de ahorro, ¿no? Es decir, cumpliendo todas mis necesidades, tendría que tener un excedente que se llama ahorro. Y ese ahorro, pues entonces tendría, o lo que económicamente se sugiere para poder mantener tu dinero, el valor de tu dinero, es invertirlo, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene esta parte. ¿Qué es lo que hace el sistema financiero? Ah, pues ese dinero de esos ahorros, de esas inversiones que se vayan a hacer para que te acrecente tu ganancia, pues existen deudores, ¿no? Es decir, quienes van a pedir ese dinero, ¿para qué? Para que puedan poner a lo mejor un negocio, para que puedan acrecentar su negocio, ¿no? Y al final, pues, tiene que haber una devolución de ese dinero. Entonces, siempre hay un intermediario, que fue lo que también vimos en las clases, los intermediarios financieros, como los bancos, por ejemplo. ¿Sale? Hay gente que, pues en este caso, le da al banco su dinero para poder meter un ahorro y el banco a su vez lo puede prestar a empresas, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan seguir produciendo o acrecentan sus negocios o creen nuevos negocios. Y entonces así es como funciona el sistema financiero, ¿sale? Es para poder mover o estar en circulación ese dinero que tenemos, que ya hablamos de ahorita del dinero que es. ¿Para qué? Pues para que pueda seguirse produciendo bienes y servicios, los podamos disfrutar como ciudadanos, pero que también a su vez tengamos ingresos que nos permitan seguir haciendo esto, pagando todos esos beneficios y seguir teniendo ahorros, ¿sale? Para poderlo seguir invirtiendo. En el sistema financiero intervienen las instituciones como los bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afores, etcétera. Los mercados financieros, también es otra parte que compone el sistema financiero mexicano, sale aquí, son mercados de deuda en donde se dan acciones, ¿sí? O, por ejemplo, la bolsa de valores es como un ejemplo muy claro. Este, y también hay empresas que emiten, por ejemplo, bonos, ¿sí? Para que quien nos quiera comprar esos bonos es para pedir dinero también a través de emitir estos documentos, ¿no? Y existe un marco regulatorio, conjunto de leyes y regulaciones que supervisan y aseguran el correcto funcionamiento
del sistema, ¿no? Y la protección de la gente que va tanto a invertir como la que va a pedir préstamos, ¿no? Un poquito vamos a ver ahora de cómo el sistema financiero mexicano pues ha tenido un impacto y también una gran intervención que tiene mucho que ver con el Banco Central de México, ¿sale? Lo platicábamos también en su momento, todos los países tienen bancos centrales. En el caso de México es Banjico o el Banco de México, ¿ok? Un poquito de la historia de este Banco Central en México es que se creó desde 1925. Entonces, eh, pues lo que se buscó o el objetivo en este caso del Banco Central es precisamente tener un impacto favorable en la economía del país en el donde está este banco, ¿no? Hablando del Banco Central de México, pues precisamente en México. Y en aquella época donde fue creado, México experimentaba una elevada inflación, una alza de precios. Y el gobierno reconoció la necesidad de este Banco Central, por eso es que se creó, ¿sí? Número uno, para estabilizar la moneda y también para promover el crecimiento económico. Después, con el paso del tiempo, este Banco Central siguió el modelo de la Reserva Federal de Estados Unidos. En Estados Unidos, su Banco Central así se le conoce como Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, y bueno, pues en los primeros años del Banco Central de México, su objetivo principal era estabilizar el peso, ¿sí? Que no se siguiera devaluando, controlar la inflación, el alza de precios, y el banco asumió con el tiempo otras responsabilidades como la gestión de las reservas de divisas, que recordemos las divisas son esta moneda extranjera que entra a nuestro país. Normalmente las divisas son sumamente importante el poder controlar bien su uso por los bancos centrales, en el caso del dólar, por ejemplo, o el euro. ¿Por qué? Pues porque las divisas son estas monedas que son aceptadas a nivel internacional en cuestión de compra-venta de productos entre países. Pero eso es un tema de comercio exterior que también vimos dentro de esta materia muy interesante, pero ahorita lo vamos a tocar ese tema. Y bueno, pues lo que también buscó fue la promoción de la estabilidad financiera y la regulación del sistema bancario. El Banco Central de México ha desempeñado un papel clave en pues lo que hoy tenemos ya como un sistema financiero y también pues incluyendo sistemas de pago electrónicos, como les mencionaba también, y la creación de un entorno bancario estable, que eso es muy importante. También los bancos privados, los bancos que se tienen en los diferentes países, pues tengan un correcto funcionamiento para que al final exista esta movilización de todos los flujos de efectivo que va a estar circulando en el país. Actualmente, el mandato principal del Banco Central de México es mantener la estabilidad de precios. A eso se dedica actualmente. El banco utiliza diversas herramientas para lograr sus objetivos, como la fijación de los tipos de interés, que eso es lo que también estuvimos platicando, ¿sí? Y que tiene que ver también un poquito con las políticas que vamos a ver más adelante y que durante toda esta materia estuvimos conversando de ellas. Tiene que ver con la política monetaria y la política fiscal, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Eh, el control de la oferta monetaria, es decir, qué tanto dinero va a estar en circulación, porque recuerden lo que platicamos también, de dónde sale el dinero que circula en el país, ¿no? ¿Quién lo creó? Los bancos centrales de cada país son los que lo producen. Entonces, lo habíamos platicado también, el tener mucho dinero en circulación no es bueno, porque entonces, ¿qué sucede? La gente empieza a demandar y a demandar más cosas. Y al haber una poca producción y mucha demanda, empieza la inflación porque estos productos se encarecen y entonces va a afectar a los que tengan menos ingresos y a los demás, pues, simplemente su valor de su dinero no es mayor al que pudiera haber tenido, ¿no? Entonces, por eso no es bueno tener inflaciones y eso es importante, el poder controlar la oferta, cuánto dinero va a estar en circulación. Y como decíamos, la gestión de las divisas por el tema de comercio exterior. El último objetivo que tiene el banco es mantener esta inflación dentro de un rango, fíjense, entre del 2 al 4%. Por eso cada año es como se mide la inflación. Más o menos el alza de precios está entre este porcentaje del 2 y el 4%. Incluso va esto muy amarrado por eso cuando en las empresas año con año, recuerden ustedes como administradores, también lo deben tener claro, hay un incremento en los sueldos, ¿no? De los colaboradores, precisamente porque tiene que llegar pues ese ingreso que van a percibir a poder cubrir esta inflación. Bueno,
ya que hablamos un poquito del Banco Central, que es el que produce todo este dinero y tiene una gran responsabilidad que es mantener una inflación baja y un crecimiento económico, bueno, ¿de qué se vale también? Pues en la política monetaria, ¿no? Es una parte clave de la política económica en tu país y se encarga de controlar factores como la cantidad de dinero en circulación, lo que ahorita les mencionaba ahí en lo que hace el Banco Central, ¿no? Decide cuánto dinero van a poner en circulación o cómo no, pero y eso es a través de las tasas de interés que van a fijar, ¿ok? El objetivo es mantener los precios estables y fomentar un crecimiento económico sostenible. ¿Qué tipos de política monetaria hay? Son estos dos. Número uno, y eso va a ser dependiendo la situación económica que viva el país. Por ejemplo, van a ocupar en el Banco Central, y aquí importante otra vez recordar, en algunos países los bancos centrales se busca que sean autónomos, ¿no? Que tengan mayor autonomía para tomar decisiones. En otros países sí hay una gran intervención por parte del gobierno. Entonces tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque cuando en este caso el Banco Central fluye autónomamente, eh, pues entonces buscan siempre tener mayores beneficios económicos para el país. La desventaja es que cuando no existe esta intervención del gobierno para que sea equitativo en, a ver, ¿para dónde van a ir la mayor riqueza? ¿No? Que eso es la desventaja que puede haber, que estas decisiones que se tomen, ¿no? A través de los bancos centrales, pues beneficien más a los ricos y no a los pobres. A diferencia de cuando existe el gobierno, una intervención en los bancos centrales, en las decisiones que se tomen, como son este tipo de políticas, pues bueno, va a impactar o el beneficio que tiene es que va a haber una mejor equidad, ¿no? En la distribución de recursos económicos entre pobres de toda la población, ¿no? Pero pues también eso alenta mucho el que pueda existir un crecimiento o una acción rápida, ¿no? Para atender los problemas económicos que pueda haber en un país. Y lo hemos visto en muchos gobiernos, ¿no? Como en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, en donde esta gran intervención por parte de los gobiernos hace que precisamente pues no reaccione rápido, ¿no? Económicamente hablando, pues el país, ¿no? Pero bueno, son temas políticos, ahí sí no me voy a meter en esos temas políticos porque no tienen que ver con la materia, pero sí hay un impacto, hablando de política monetaria, sí, en la parte macroeconómica. ¿Ok? El primer tipo de política monetaria que se puede ocupar es la monetaria expansiva y esta consiste en aumentar la cantidad de dinero en circulación. ¿Esto para qué? Cuando existe eh, pues lo que se busca es fomentar la inversión, reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. ¿Cómo sucede esto, no? ¿Qué hace? Aumenta la cantidad de dinero en circulación. Lo que hace es que la gente al tener más ingresos puede consumir más cosas y entonces hay un crecimiento económico porque las empresas empiezan a producir más. Y cuando producen más las empresas, ustedes que lo saben como administradores, requieren más personal para poder cubrir esas demandas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que puede generar una inflación si se aplica en exceso? Es decir, cuando no hay esta paridad de la oferta agregada y de la demanda agregada, ¿sí? Es decir, lo que se oferta, los bienes y servicios y lo que se consume no están a la par, pues existe esta inflación. Pero bueno, ¿qué sucede cuando en verdad ya hay una alta demanda, sí, las empresas no se dan abasto, ¿no? Entonces se tiene que aplicar una política monetaria restrictiva, donde se reduce la cantidad de dinero disponible para que no haya mucha demanda, ¿sí? Y con esto pues se controla un poco más la inflación. Este, ¿Qué es lo que puede pasar también como riesgo? Es frenar el crecimiento y aumentar el desempleo, ¿sale? Si las empresas dejan de vender, ¿sale? Porque no hay quien les consuma, pues van a tener que o pues ir reduciendo costos a través del sueldo de los colaboradores, que es el que más impacto tiene y es el más fácil de cortar, ¿no? Fácil en el sentido de no es lo correcto, claro, o no es lo que yo veo más correcto, pero bueno, pues si se tienen que reducir costos y gastos, pues empezamos por ahí, pero son decisiones que toman como administradores ustedes para ver en dónde van a impactar este tipo de situaciones a sus empresas. Ok, otro de los temas que hablábamos para esta política económica es la política fiscal.
La política fiscal es la forma en la que aquí sí directamente el gobierno es el que gestiona sus ingresos. Y recuerden que cuando hablamos de fiscal nos referimos al fisco, a la recaudación de impuestos. ¿Sí? De ahí obtienen sus ingresos el gobierno. Y después, ¿qué hacen con ese dinero? Bueno, pues también se ocupa para este tipo de política fiscal, ¿sale? Que lo que se busca siempre es influir en la economía del país. Básicamente, el gobierno usa esta herramienta para recaudar dinero y, como decías, a través de impuestos. Luego deciden qué gastarlos. Puede ser como en salud, educación, infraestructura, y a esto se le conoce como el gasto público. Bueno, en los tipos de política fiscal son muy parecidos a lo de la política, monetaria, ¿no? Porque la tenemos, o aquí se le conoce como política fiscal expansiva o contractiva restrictiva, que pues, en este caso es el sinónimo, ¿no? Cuando aplican la política fiscal expansiva es cuando la economía está en recesión, ¿ok? Cuando hay poco crecimiento, cuando hay poca demanda, hay pocos ingresos, hay poco empleo, hay mucho desempleo, más bien ese es el contrario, ¿no? El gobierno lo que hace es aumentar el gasto público, es decir, de todo ese ingreso que se tiene de impuestos, pues bueno, ahí va, lo vamos a poner en circulación haciendo más gastos para que las empresas sigan produciendo, para que exista más empleo y para que haya más dinero en circulación, ¿no? Esto es para estimular la economía, ¿sale? Pero cuando se va a ocupar la política fiscal contractiva, al revés, cuando hay muchísima demanda, hay mucho dinero en circulación, ¿sí? Y eso genera inflación. Entonces el gobierno lo que hace es lo contrario, reducir el gasto y aumentar los impuestos, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que en este sentido no exista una alta alza de precios. Bueno, esas son las políticas que se utilizan para poder llevar como herramientas, ¿no? En los diferentes países, el tomar estas decisiones, ¿sí? Que permitan llevar un control, ¿sale? Tanto de las inflaciones que pueda haber en el país como del estanco económico, ¿ok? Y bueno, llegando a otro tema, platicábamos también arriba, incluso cuando hablábamos de divisas, que las divisas se ocupan para el comercio exterior, ¿sí? ¿Y qué significa esto del comercio exterior? Pues es el intercambio o las transacciones que se hacen pueden ser por dos cosas. Las ventas que se hacen, por ejemplo, de lo que se produce aquí internamente, hablando de México, y que se van a vender, ¿sí? Al exterior, a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, ¿no? En Centroamérica, Sudamérica o incluso en Europa, ¿sale? Todo lo que se produce internamente se sale a venta al exterior. ¿Eso cuando sucede? Normalmente cuando las empresas, por ejemplo, internamente ya cubrieron una demanda. ¿Sale? Pero pueden seguir produciendo. Entonces, estas ventajas competitivas que a veces por los países como el nuestro, por ejemplo, que tenemos un buen clima, estamos en una posición dentro del planeta, ¿no? Que nos permite dar muchos beneficios para producción, ¿no? Este, población que tenemos, especialidad en cierto tipo eh, de producción, etcétera. Pues bueno, que esos son de los temas que vimos, estas teorías, ¿no? De las ventajas competitivas que tienen los diferentes países y de ahí podemos obtener ese beneficio de poder, entonces, traer productos del exterior o poder vender, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de una venta al exterior, es una exportación, pero cuando se trae del exterior a nuestro país productos, se llama importación. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se trae? Y esto a raíz de que pues México a partir desde 1990, ¿sí? En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues empezamos con la parte de eh, ser incluidos en un tema de globalización. ¿Eso qué significa? La apertura de mercado para que cualquier empresa de diferentes países pudiera traer sus productos y viceversa, ¿no? Entonces empieza aquí una lucha entre pues bienes y servicios que van a estar ahí entre las diferentes empresas entrando o saliendo de los diferentes países, ¿no? Y entonces, pues básicamente esto en qué ayuda. Número uno, en que tenemos una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que a lo mejor internamente no tenemos la posibilidad de producirlos, ¿sale? En México en particular el tema de tecnología. Estamos muy rezagados en temas tecnológicos, pero pues con esta apertura del comercio exterior, pues
tenemos la oportunidad de poder traer del exterior, importar productos electrónicos o productos que ya son de alta tecnología, que difícilmente los podríamos tener si no estuviéramos en este tema de globalización y con el comercio exterior, ¿sale? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sale? Porque también hay, por eso aquí en estos casos los gobiernos sí tienen que intervenir. Y hablando de eso, por eso existen también tratados internacionales o de libre comercio, como México tiene muchísimos con varios países. De hecho, México es uno de los países que tiene más tratados en el mundo. Y la intención también es esto, ¿no? Cuidar con quien tienes un tratado de sus países, ¿para qué? Para que sea un beneficio mutuo. Tanto tú me das chance de pasar mi producto y yo también hago lo mismo a bajos aranceles, que son la tasa de interés o son los intereses que se pagan, son los impuestos que se pagan al comercio exterior, eso es el arancel, ¿no? Y entonces, cuando existen estos tipos de tratados, podemos tener ese beneficio mutuo, a diferencia de un país que no esté en este tratado. A ellos se les van a cobrar aranceles, impuestos más grandes, lo que hace que su producto se encarezca y entonces tenga menos demanda en el país al de origen, al de destino, perdón. Entonces, pues bueno, la verdad es que tiene un gran impacto el tema de comercio exterior hoy en día en todos los países y que bueno, pues por eso es tan relevante considerar este tema en la parte macroeconómica. Y si se dieron cuenta, es una de las funciones principales que hoy en día, por ejemplo, el Banco Central de México, el Banjico, tiene como deber el estar cuidando, ¿sale? Pues las divisas que entran a nuestro país. Lamentablemente, pues el tener tanta gente migrante en Estados Unidos es un mal necesario que, pues, a lo mejor soy feo que lo diga, pero el que sí exista mucha gente en Estados Unidos y mande sus remesas, pues nos permite tener una gran cantidad de divisas, porque formalmente las exportaciones que hacemos hacia otros países, pues, híjole, no van a la par que las importaciones, ¿no? De lo que llegamos a tener. Y pues eso tampoco nos permite en este sentido tener una gran cantidad de divisas para poder hacer todo este comercio. Entonces, pues es importante por eso, sí, contar con la gestión de las divisas por parte de los bancos centrales. Ahora, el último tema que vimos y que tiene que ver con otra herramienta que tiene el gobierno, incluso que ni siquiera el gobierno tiene que estar haciendo algo ya constante para frenar o para impulsar la economía. Y recordemos a los estabilizadores automáticos. Esos son, por ejemplo, ingresos o gastos públicos que aumentan o disminuyen según cómo estemos económicamente hablando, ¿no? Si hay eh, si hay pocos ingresos, pues bueno, o sea, bajan en ese sentido, por ejemplo, impuestos, ¿no? Como el IVA. Si consumo menos, pues pago menos impuesto, ¿no? Versus si compro más, pues también tengo que pagar más impuesto, ¿sale? O para la gente que también eh, tiene un ingreso por su trabajo, pues claro, equitativamente, si tú ganas más, tienes más ingreso, pues vas a pagar un mayor impuesto, ¿sí? Y eso es en automático, entre más ganes, más pagas de impuesto. Entre menos ganas, menos impuesto pagas. Entonces son automáticos porque ya están definidos, ¿no? Que es lo que platicábamos en este caso como último tema. Eh, También tenemos en ese sentido los subsidios de desempleo y que son esas ayudas a los que no tienen pues necesario ahorita, por ejemplo, lo mínimo, no tienen un trabajo, por ejemplo, y pues o cierto recurso, entonces con eso se permite ir impulsando el que se siga teniendo el recurso para poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y hay programas, ¿no? En donde, o incluso ya beneficios automáticos en donde tú si por cierto tiempo estás desempleado, ¿de dónde se obtiene ese dinero? Pues prácticamente de tu fondo de ahorro, por ejemplo, ¿no? Fondo para el retiro y te pueden dar cierta cantidad de dinero por el tiempo que lleves desempleado, ¿no? O estos programas de subsidios al desempleo, ¿no? O de gente que ya no está trabajando, por ejemplo, hoy tenemos como el de bienestar, a los adultos mayores que a cierta edad pues ya no están laborando, no tienen un ingreso fijo y pues por ende es importante a lo mejor ofrecer este beneficio para que puedan seguir cubriendo sus necesidades y mantener un consumo constante, ¿no? Entonces, pero son automáticos, ¿no? Con esto, pues fíjense, son temas muy relevantes. Vimos en toda esta clase grabada a manera de resumen y de análisis de toda esta información el gran impacto que tienen
Eh, pues básicamente también decisiones que tomen los gobiernos, algunas instancias como los bancos centrales, los mismos intermediarios financieros para poder impulsar una economía y el gran beneficio que tenemos los ciudadanos cuando existe una buena toma de decisiones en estos aspectos, porque podemos contar con una gran cantidad de bienes y servicios, ¿sale? Y disfrutar de ellos, claro, si tenemos trabajo, ¿no? Por eso también es importante el tema del trabajo, en las empresas que ustedes van a gestionar como administradores y que la importante o lo que se busca siempre es mantener estable la empresa y también buscar después un crecimiento, ¿no? Primero estabilidad y después un crecimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos es eso, seguir manteniendo gente empleada, ¿sí? Que tenga un ingreso y que pueda seguir haciendo una demanda de productos y servicios. Pero bueno, con esto termino. No, no me queda más que agradecerles mucho el tiempo invertido, porque eso es un tiempo invertido en todos estos temas que son muy relevantes para su formación como administradores. Yo me quedo con eso y con la invitación de que ustedes sigan investigando más a detalle estos temas de impacto que claramente van a tener pues un involucramiento directo en las empresas en las que ustedes vayan a trabajar, ¿sale? Ya sean sus empresas o en las empresas en las que ustedes directamente están laborando. Pero bueno, pues por mi parte sería todo. Eh, Cualquier duda, comentario adicional, por favor llévela a nuestra clase en vivo. Y también dudas adicionales, ¿por qué no? Pues las podemos ir charlando ahí por WhatsApp. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en nuestra sesión en vivo y pues bueno, con esto estamos concluyendo. Esta es mi última clase grabada, de esta materia, pero de todos modos sigo al pendiente para cualquier documentario. Muchísimas gracias a todos.